Sin duda, uno de los barrios comerciales por excelencia de Santiago es el barrio Patronato. Este se consolidó como tal a mediados del siglo XX, como fruto en parte del arduo trabajo que desempeñó en el lugar la comunidad emigrante árabe, en especial los árabes cristianos ortodoxos, ellos provenientes del antiguo territorio denominado Gran Siria, que incluye Siria, Palestina, Líbano, Israel e Irak, llegan a nuestro país entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, huyendo de los constantes enfrentamientos armados del lugar, y trayendo consigo no solo su modo de ganarse la vida, sino que también su religión y costumbres, entre ellas el rito funerario. Primero que nada, yo soy chileno. Mi nombre, mi nombre civil es Wilson Ceballos y mi nombre religioso es Esteban. Soy de una familia eh, católica, romana, sureña. Un día, justamente, me invitó una amiga, me invitó al funeral de una persona mayor. Y esto ocurrió en el año 78. Me encantó, me gustó mucho. Y ya en el año 83, me recuerdo un 13 de febrero, yo me vine a trabajar al arzobispado ortodoxo que estaba aquí en Avenida Perú con Dominica. Y ahí seguí estudiando con Monseñor Gabriel Fatul, que era el obispo que había antiguamente. Y el obispo dijo, me dijo que viera si es más factible o ser soltero o ser casado. Y en el 99 me casé. Y en el año 2000 yo me ordené sacerdote. Esta iglesia nosotros la tenemos desde el año 83, San Nicolás. Porque es un gesto ecuménico, que el que está el certificado que está ahí, ya en un gesto ecuménico, cuando vino nuestro Papa, nuestro patriarca Ignacio IV, de bendita memoria, él, Juan Francisco Fresno, en representación del Papa, dio esta iglesia. Todo esto aquí era un convento, aquí era un convento de monjitas, de las monjas clarisas, toda esta cuadra. El rito funerario árabe ortodoxo puede dividirse en tres ejes. El primero de estos ejes es sin duda la distribución espacial. Con ella nos referimos a cómo se ordena el féretro dentro de la parroquia donde está siendo velado. Ahora que todo esto se ha latinizado para nosotros, ¿ya? Y se hace el funeral normalmente como lo hace la Iglesia Católica. Se espera el tiempo prudente y siempre hay para la iglesia velatorios. Al lado de las iglesias siempre va a haber un velatorio. El féretro se coloca al frente del altar. Cuando es domingo se coloca a un costado. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque el funeral no es con comunión, no es con divina liturgia, sino que tiene un servicio especial, que es el servicio funerario. No hay servicio de resurrección, porque nosotros la liturgia es celebrar la resurrección de Cristo, desde su inicio hasta el momento de su resurrección. Esa es la divina liturgia, celebrar la buena nueva, ¿cierto? Y en el funeral no se hace eso, se hace con servicio fúnebre nomás, ya que es las oraciones correspondientes a la persona fallecida. Y siempre el féretro está con los pies hacia el altar. ¿Por qué razón? Porque si levantamos el cuerpo, el cuerpo va a quedar mirando hacia el altar. Ya después cuando sale nosotros giramos el féretro, salga en sentido de caminar. Se está hasta cierta hora. ¿Ya? Luego el cuerpo se deja para que esté en una relación íntima dentro del altar. Hay diferentes, nosotros separamos la iglesia, está la entrada, que es el nártex, en la parte ancha, larga de la iglesia, que es el templo donde se gana la gente, donde están las puertas, que es el iconastasio, donde están los iconos, hay unas puertas centrales, que esas puertas centrales entra el sacerdote y el obispo solamente. ¿Ya? Las puertas laterales son las puertas donde entran los diáconos y los acólitos. Entonces cuando está el funeral, las puertas del altar están cerradas. Pero antes de irse se hace un funeral con las oraciones correspondientes, que son aproximadamente 40 minutos. El segundo de estos ejes es el tiempo de velorio.
De acuerdo a lo que nos contó don Miguel, hombre de unos 80 años proveniente de Bet-Yala, nos indica que antiguamente, en su tierra natal, los cadáveres eran velados no más de 6 horas. Por lo tanto, si una persona fallecía durante la mañana, eran enterrados durante la tarde. Ahora bien, si fallecían durante la tarde, se velaban toda la noche y se enterraban a primera hora. Esto, sin embargo, ha sido modificado desde el momento en que ellos llegan a Chile, puesto que aquí se, se realizan velorios de 1 o 2 noches según decida la familia. Veamos pues, ¿qué nos menciona entonces la señora Samira Jaue respecto a este eje fundamental? Bueno, acá en Chile lo regimos, digamos, porque los 24 horas que estipula la ley. Pero en Palestina, antiguamente en Palestina, era que moría el difunto y a las 3-4 horas lo enterraban. Igual Pero- que antes, ¿no? Antes a las 2-3 horas Cuando se murieron mis abuelos, yo me acuerdo que estaba 2 días en la casa el difunto, ni siquiera venía a la iglesia. Ahora se tomó la costumbre porque las casas son más chicas, no cabe la gente, o porque viven en departamentos y no te admiten ahí un funeral. No, claro que sí. No puede. Entonces por eso se trae a la iglesia, pero siempre ha sido en las casas. El último de los ejes importantes en el funeral árabe ortodoxo es el de la comida. Aquí podemos distinguir al menos 3 elementos importantes. El plato de fondo, que es el denominado fat o tasca, también el café y el agua mineral o agua purificada. ¿Bien? Ahora, el fat es preparado por las mujeres, usualmente las más ancianas. Bueno, la tradición árabe, cuando hay un funeral, porque hay mucha gente que viene de afuera, entonces necesitan, digamos, alimentarse. Entonces, la tradición árabe es que se traen corderos, y eso destrozado, por supuesto, se lava y se echa a cocer con sal, con cebollita, que se cuece. Y después se granea arroz blanco, ¿ya? Porque es de funeral. Porque es de funeral. Entonces tú en bandejas grandes, ¿ya? Entonces picas la marraqueta, la pones en el fondo de la bandeja y después esa se remoja con pan, o sea, se remoja Con el mismo caldo. con el caldo del cordero. Entonces cuando está remojado el pan, se echa encima, se esparce el arroz blanco, ¿ya? Y después se le ponen las presas de cordero, de pollo. Y eso se lleva al centro de la mesa y la gente tiene sus respectivos platos, sus respectivos cubiertos y en la bandeja hay 2 cucharas que la gente se sirve con esa. O sea, también eso mismo se usa para los matrimonios, para las fiestas. Como una comida, ¿es como una comida ceremonial o como comida festiva más que nada? A ver, No, ¿te puedo no. contestar yo eso? Sí, A ti te lo contesto para que tú se lo digas. No, Resulta contéstalo que ellos, no. cuando como viene mucha gente, la gente no se mueve del funeral, entonces esa gente tiene que comer. Entonces por eso hay familiares que hacen la comida, no los deudos. Una consulta, respecto del arroz blanco en los funerales, ¿qué significado tiene el que sea blanco? ¿Por qué es blanco y no...? El duelo. Por eso, y al arroz amarillo es como fiesta ya. Sí. Eso le da color, tiene color. Lo Los blanco- colores son muy importantes, Sí. entonces. eso- Además que en eso tampoco se sirve, no se sirve vino, no se sirve No se bebida. toma vino, eso. No, así que solamente el agua mineral Y el nada café. más. Porque ese ya el café, no, café dulce después, o café No. amargo. Bueno, Bueno, pues, el funeral café amargo. claro, cuando está el difunto todavía no se ha enterrado, Amargo. es amargo. Eso es por el dolor. Claro, por el dolor. Después cuando llegan de la iglesia ya es café con azúcar. Ya.
decidí a comprobar si efectivamente había un patrón que se pudiese comprobar en in situ en el cementerio general mediante el análisis de las tumbas que pertenecen a familias árabes. Sin embargo, hay algo que llama fuertemente mi atención y es que en el fondo, como colonia, dentro de ese cementerio al menos, no tienen un lugar definido, un lugar propio de entierros, digamos. Simplemente se entierran de acuerdo a las condiciones socioeconómicas del individuo. En general no difieren mucho de las tumbas que hay alrededor. Son básicamente iguales a las tumbas de cualquier otra persona que no sea árabe, digamos. En general, en la mayoría de las tumbas árabes ortodoxas no encontramos esculturas de yeso referentes a la religión, puesto que la fe ortodoxa lo prohíbe. Como conclusión, podemos sacar de que si bien los primeros inmigrantes que llegaron acá venían con una tradición diferenciada en cuanto a prácticas funerarias, al llegar acá a Santiago, esa se va mimetizando con la tradición local y actualmente tenemos un grupo importante de gente que, si bien mantiene las costumbres en cuanto al rito funerario al momento de enterrar al difunto, eh, no, no marcan un patrón definido o propio, digamos, de su etnia o su cultura.